Ya huele a boda, ¿eh? Ay, hay un aroma en el ambiente a boda cercana. Conforme se acerca más el día, los nervios crecen. ¿Eh, Sandra? Los nervios crecen, las prisas para tenerlo todo preparado. Las invitaciones, los invitados, el banquete, la ceremonia, el vestido, el traje, el piso, el viaje, las fotos, el vídeo. ¡Ay, que no se olvide grabarlo en vídeo para luego tener un recuerdo! El reportaje fotográfico. Hay que prepararlo todo, hay que preparar el salón, tiene que quedar bonito. Ya están trabajando ahí duramente para hacerlo. Hay que preparar las canciones, hay que preparar la ceremonia. Hay que prepararlo todo. ¡Ya huele a boda! Qué ganas tenemos de boda, ¿eh? Yo la verdad es que sí que tengo ganas. Hay que prepararse el traje, hay que cuidar la línea, porque si no habrá que comprar trajes nuevos. Los trajes ya algunos no vienen, otros sí vienen. ¡Qué peligro! La semana pasada el pastor Tomás de las Torres de Cotillas, que estuvo con nosotros compartiendo la palabra, nos habló de la ceremonia de las bodas del Cordero. ¿Os acordáis? Y de la necesidad de estar preparados. Qué buena palabra. Qué buena palabra, porque es un tiempo donde Dios está despertando a su iglesia. El mensaje de aquí viene el esposo es el que despertó a las 10 vírgenes. Cuando se oyó la voz, ¡que viene el esposo! Las 10, las 5 insensatas y las 5 prudentes, se habían dormido todas. Las 10 se despertaron. Es un mensaje oportuno, pertinente para el día de hoy. Entonces la pregunta es, yo hablaba con Tomás, luego cuando comimos, yo hablaba con él y le decía, el tema es, anunciar este tema es correcto, es pertinente, es para el día de hoy. Pero el asunto es, ¿cómo nos preparamos para las bodas? Porque para prepararse para la boda hay que hacer muchas cosas, ¿verdad que sí? Yo me acuerdo cuando nos preparamos tú y yo, hace ya mucho tiempo, va a hacer ya 36 años en septiembre, 18 de septiembre hará 36 años que nos casamos y aún recuerdo los preparativos, aún recuerdo el piso, aún recuerdo comprar algunos muebles, recuerdo muchas cosas, viajar a Valencia para comprar mi traje, el traje de ella, muchas cosas, la ceremonia, preparar el local, bueno, fueron muchísimas cosas. ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados para esas bodas del Cordero que vienen, que están cada día más cerca? Conforme se acerca la fecha, crecen los nervios. ¿Estamos preparados? ¿Cómo llevan los preparativos? ¿Cuáles son esos preparativos? ¿Cuáles son los preparativos que tú y yo tenemos que hacer para las bodas del Cordero? Está claro que los preparativos para la boda sabemos los que son, pero ¿cuáles son los preparativos para las bodas del Cordero? ¿Tenemos que hacer algún preparativo? Sin duda que sí. Tenemos que preparar el vestido. No podemos entrar sin estar vestidos de fiesta, ¿no? ¿Os acordáis? La parábola aquella que dijo, ¿qué haces tú aquí si no estás vestido de fiesta? Y lo cogieron y lo pusieron de patitas en la calle. Conforme se acerca el día, se hace mucho más y más necesario estar preparado. Así que yo esta palabra hoy la he titulado Preparativos de boda. Además, aprovechando la coyuntura y la cercanía de la boda de Sandra y de Kevin, pues digo, creo que me viene al pelo y creo que es un tema que puede ser pertinente y donde Dios, yo creo que quiere hablarnos. Estoy convencido, totalmente convencido. Preparativos de boda. ¿Qué preparativos tenemos que hacer para las bodas del Cordero? ¿Cómo prepararnos para ellas? Como esposa, ¿recordáis que Tomás, una de las frases que más repitió fue: la iglesia que no ama la venida del Señor es como una novia que no desea que llegue el día de su boda? El creyente que no ama la venida del Señor es como una novia que no desea que llegue el día de su boda.
¿Quién no puede desear que llegue el día de su boda? ¿Quién no lo puede desear? Vamos a Mateo capítulo 25 y nos vamos a meter de lleno en la parábola de las 10 vírgenes, que es muy conocida. Pretendo enfocar algunas cosas, no pretendo verla en detalle, pero pretendo que aprendamos algunas cositas, específicamente 3 puntos importantes que creo que podemos recoger de esta parábola para que comprendamos cuáles son los preparativos que tenemos que hacer. ¿Cómo nos podemos preparar nosotros para la boda del Cordero? ¿De acuerdo? Entonces vamos a Mateo capítulo 25, versículos del 1 al 13, para ver los preparativos de esta boda. De esta boda a la que tú y yo estamos invitados y estamos llamados. Qué bueno, qué ganas tenemos. Yo hablaba con Tomás, también le decía, el creyente no es que ame la venida, no amamos un evento, amamos al que viene. Amamos a Jesús, amamos al novio, amamos al que viene. Nos habían vendido siempre la moto de que viene como ladrón en la noche y nos daba miedo porque nos lo habían pintado como un ladrón, pero no, es el novio amado. Amamos su venida, amamos su presencia, amamos el día de esas bodas. Las 10 vírgenes nos representan a todos nosotros y en ellas podemos ver, y pretendo ver, algunos de los principales preparativos para la boda. ¿De acuerdo? Entonces, leemos Mateo capítulo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Fijaros, entonces, esa palabra entonces está ligando lo que Jesús está enseñando, lo está ligando con lo anterior. Lo anterior es el capítulo 24. En el capítulo 24 le preguntan a Jesús, porque Jesús le dicen, mira qué templo más chulo, qué bien que ha quedado, qué bonito es. Y Jesús le dice, no va a quedar nada sobre piedra, llegarán días, ¿qué tal? Y entonces le preguntan, ¿cuáles serán esos días? ¿Cuándo llegarán? ¿Qué es lo que pasará? Y él empieza a describir los acontecimientos finales, etcétera, etcétera, etcétera. Y para describir y ampliar esa información que Jesús les está dando sobre los últimos tiempos, les dice, entonces, es decir, en ese momento, el reino de los cielos será como estas 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Es decir, las vírgenes, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. Nos habla de una actitud de expectación, porque salieron a recibir al esposo. ¿Estamos expectantes para esperar al esposo? Salieron a recibir al esposo. Le dieron importancia a esto, le dedicaron tiempo, fue parte de su ocupación. No siguieron haciendo sus cosas, no siguieron como si nada fuera a pasar, no siguieron como si nadie importante fuera a venir, no siguieron como si no fuera con ellas. No pasaron del asunto, no pasaron del tema. No siguieron con sus rollos, con sus películas, con su vida, con sus redes sociales, con sus juegos, no siguieron con su propia vida. Decidieron que este evento era importante para ellas. No vamos a hablar de cómo funcionaban, de hecho Tomás lo explicó muy bien, cómo funcionaban las bodas hebreas, porque las 10 vírgenes que funcionarían como si fueran las damas de honor, etc. No vamos a meternos en todo esto, quiero avanzar y quiero tocar algunos temas importantes, y como todo esto ya lo conocéis y se ha explicado montones de veces, no quiero perder tiempo o aprovechar tiempo en explicar todo esto, ¿de acuerdo? Entonces dice, salieron a recibir al esposo. Y fijaros, versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Luego vamos a ver algunas de las características de las personas prudentes, o más específicamente de las personas insensatas. ¿De acuerdo? Y dice, las insensatas, porque hay una diferencia importante, es decir, las 10 eran vírgenes, las 10 tenían lámparas, las 10 tomaron sus lámparas, las 10 salieron a recibir al esposo, las 10 se durmieron, pero 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. Y a pesar de que había esa diferencia entre ellas, las 10 tenían muchas cosas en común.
pero había una cosa que las distinguía y las diferenciaba: la insensatez o la prudencia, ¿de acuerdo? Y dice, las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite. Y esta es la diferencia principal entre las insensatas y las prudentes. Versículo 3, lo repito. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. La diferencia entre la insensata y la prudente es el aceite. Tener aceite o no tener aceite. Tomar aceite o no tomar aceite de reserva, ¿de acuerdo? Y fijaros, y tardándose el esposo. Recuerdo haber hablado con Víctor, porque me preguntó acerca de por qué el Señor no había venido ya y por qué Él esperaba para venir, por qué parece que tarda y tal. Y recuerdo que buscamos en Primera de Pedro, no recuerdo bien el versículo, no sé si era el versículo, capítulo 3, versículo 9, que dice que había gente en aquella época que se burlaba de ellos, porque ellos hablaban de la inmediatez de la venida del Señor. Y decía, no es que esté retrasándose la promesa de su advenimiento, de su venida, sino que Dios es bueno y lo que hace es tener misericordia y esperar para que todos se salven, para que entre el mayor número, para que procedan a su arrepentimiento. No sé si es 1 Pedro 3:9 ese versículo. Entonces, el asunto es que el esposo no viene inmediatamente. Pero hay que mantener esa actitud expectante a pesar de que se retrase. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. ¿Todas? ¿Cuántas se durmieron? Las 10. Insensatas y prudentes. Yo no entiendo esto. O sea, yo hubiera pensado que solamente se iban a dormir las insensatas. Y las prudentes no. Pero sin embargo se durmieron todas. Esto nos incluye a ti y a mí. Y a la medianoche, versículo 6, este versículo me encanta, es tremendo. A la medianoche se oyó un clamor. ¡Aquí viene el esposo! ¡Salid a recibirle! Se oyó un clamor. Y entonces todas, ¿cuántas? Todas, las 10, las insensatas y las prudentes también, ¿de acuerdo? Se levantaron y arreglaron sus lámparas. Es decir, es el mensaje de que viene el esposo, es el mensaje que aviva y despierta a la iglesia. Y las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Porque habían tenido, aunque estaban durmiendo, habían mantenido la lámpara encendida. El problema es que la tardanza del esposo había consumido el aceite de las lámparas. La diferencia era que las prudentes tenían aceite extra y lo podían poner en la lámpara y de nuevo volver a encender la lámpara. Pero las insensatas se quedaban sin aceite y su lámpara se apagaba. Mas las prudentes, versículo 9, respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. El aceite es algo intransferible. El aceite es algo personal e intransferible. Yo puedo transferirte a ti algún don espiritual. Yo puedo transferirte a ti la unción que Dios ha podido depositar sobre mí. Yo puedo transferirte a ti la palabra del Señor. Yo puedo transferir y tú puedes transferir muchas cosas a los demás. Pero el aceite no se puede transferir. Jesús enseña este principio aquí. Y el aceite hay que pagar un precio para conseguirlo. Id y comprad. Es decir, no se regala el aceite. Además, al precio que está ahora, si hay algo que está carísimo, es el aceite de oliva, ¿verdad que sí? El virgen extra no hay quien lo toque. Solamente los que tienen olivos tienen el aceite de ese bueno para las ensaladas y los bocatas. Id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar,
vino el esposo. ¡Guau! Hay momentos en los que el esposo nos va a sorprender y no podemos perder el tiempo o ocuparnos en comprar en ese momento, porque en ese momento tenemos que estar con el esposo. Dice, mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas, ¿cuántas estaban preparadas? 5. Eran prudentes. Por eso estaban preparadas. Las insensatas, como no estaban preparadas, tuvieron que comprar aceite en ese momento y se perdieron la llegada del esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y yo me hubiera gustado que esta parábola hubiera dicho el Señor, ay, si es que cómo os habéis despistado de esta manera. Y es que, ¿por qué habéis tenido que ir a comprar aceite en el momento más oportuno? ¿Por qué no lo habéis pensado antes? ¿Habéis traído un poquito más de aceite? Venga, va, venga, pasad, pero que sepáis que no lo habéis hecho bien. Una pequeña reprimenda y una segunda oportunidad, ¿no? Sin embargo, dice, mas él respondiendo dijo, de cierto os digo, que no os conozco. ¿Hasta ese punto? ¿Hasta ese punto? Y dice la conclusión de la parábola. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. O sea, tenemos que estar preparados para esas bodas, pero no sabemos cuándo son. O sea que hay que estar siempre preparados. No podemos descuidar la dieta para que el traje sí que nos quepa siempre. No podemos abandonarnos a comer todo lo que nos apetezca porque no sabemos cuándo será el día y la hora. Venga, con todo esto en vista, yo creo que veamos 3 cosas que considero que son importantes y que nos enseña esta parábola de cómo nosotros tenemos que prepararnos, ¿de acuerdo? Primero, la espera se hace más larga de lo esperado. La espera, esa expectación inicial, nos tiene que durar hasta el final. O sea, no podemos ser, como decían esto, no podemos ser así explosivos y luego olvidarnos enseguida. Arrancar de caballo y parar de burra. Creo que decía mi madre. No podemos ser así, ¿de acuerdo? La espera se hace más larga de lo esperado. Todas cabecearon y se durmieron en medio de un adormecimiento generalizado. Así que tú y yo, como Iglesia de Jesucristo, en estos tiempos que estamos esperando las bodas del Cordero, vamos a padecer un adormecimiento generalizado. O sea que ahora mismo al que se le están cerrando los ojicos así, que tiene sueño porque esta noche no ha podido dormir del calor o lo que sea, eso nos pasa a todos. Eso nos pasa a todos. Hemos dormido muy mal. Entonces, hay un adormecimiento generalizado. Hay un peligro de la somnolencia en nuestras vidas. ¿Qué es lo que a ti y a mí nos está adormeciendo? ¿Qué es lo que puede producirnos esa apatía espiritual? ¿Qué es lo que nos impide estar despiertos? Porque el esposo se va a tardar. No va a ser como nosotros queremos. A mí me gustaría, pum, pum, instantáneo, ¿no? De hecho, nos hemos acostumbrado a la era, vivimos en la era de lo instantáneo. Nescafé instantáneo, palomitas instantáneas, el microondas, etcétera, etcétera. Todo lo queremos ya. A mí me llama gente, oye, ¿tienes mucha prisa? Dice, sí, lo quería para ayer. Pues sí, no, es que mira, claro, es que llega el día de la boda y lo tengo que tener hecho. Me llamó el otro día la madre de Sandra para hacer unas cosas. Todo el mundo tiene una prisa tremenda. Vivimos en un mundo de prisas y todo lo queremos instantáneo, no lo queremos ya. ¿Cómo es nuestra espera a pesar de que el esposo se tarde? Fijaros que una iglesia dormida es lo más parecido a una iglesia muerta. Un creyente dormido es lo más parecido a un creyente muerto. Está dormido, no está muerto, pero se parece mucho. Hay una diferencia entre uno muerto y uno dormido, ¿no?
Hay una diferencia. El dormido está dormido y vive. El muerto está muerto. Pero a que si tú ves a alguien durmiendo, a no ser que esté roncando como un Pegaso, como un Barreiros, no sabes si está vivo o está muerto. ¿Vale? ¿Qué es lo que está anestesiando, produciendo ese sopor y ese adormecimiento en nuestra alma? ¿Qué es lo que nos produce este sopor espiritual que demasiadas veces nos domina y nos embarga? Sin duda que una de las mayores anestesias que hoy tenemos en nuestra alma, y no quiero que os lo toméis a mal, pero yo creo que es el exceso de entretenimiento que tenemos. O sea, tenemos derecho a entretenernos, tenemos derecho a ver una película que nos gusta, tenemos derecho a echarnos una partida a algún juego que nos gusta, al LOL, al Minecraft, no sé, a todos esos juegos, el League of Legends y todas esas historias que... el League of Legends es el LOL, sí, lo he repetido. Prueba de mi desconocimiento. Tenemos derecho a eso. Tenemos derecho a ver alguna serie que nos gusta. Tenemos derecho a echarnos alguna partida al ajedrez. Esa me la hago yo en el ordenador. O unas cartas, un solitario o algo. Tenemos derecho a eso. Pero hay un exceso de entretenimiento. De hecho, fijaros, vivimos en los tiempos en que todo el mundo tiene esto. Todos tenemos un teléfono móvil con conexión a Internet, un smartphone, teléfono inteligente. Todos tenemos un teléfono de esto. El problema y el peligro es cuando esto nos tiene a nosotros. Yo no sé si a vosotros os saltan todos los lunes, a mí me salta una alarma, informe semanal. Los lunes en la mañana me salta una alarma, ¿quieres ver el informe semanal de las horas que has pasado viendo? Y es sorprendente la cantidad de horas. Claro, me ha puesto las que he ido con el Waze para cuando voy conduciendo y demás, me ha puesto las de la lectura de la Biblia y todo, me ha puesto, pero es un... Estadísticamente, la mayoría de los jóvenes que estáis aquí, estadísticamente, os pasáis más de 6-7 horas al día con la pantalla encendida. Estadísticamente. Eso es un exceso de entretenimiento. Estadísticamente, 6-7 horas al día. ¿Sabéis lo que es eso? Es una jornada de trabajo. Es una pérdida de tiempo. Horrible. Hay una generación entera que si se quedara sin su teléfono móvil, le daba un infarto, le daba un síncope, le daba un patatús. No sabrían vivir sin teléfono móvil. Sin internet, imposible. Si es que donde van, lo primero que preguntan es, ¿me das la clave wifi? Si no hay wifi nos vamos. No, antes era si no hay casera nos vamos. No, ahora si no hay wifi nos vamos. Hice una instalación de placas solares en un chalet. No tenían luz eléctrica. Instalamos la luz eléctrica. O sea, algo extraordinario. O sea, sorprendente porque estaban con velas. Eso fue un avance tremendo. ¿Sabéis qué dijo la hija del dueño? Papá, tenemos que poner wifi. Tenemos que poner internet. Yo le dije, díselo a tu padre porque ahora si pones wifi, si ponéis internet, se puede conectar para ver las placas, para ver el consumo, para ver todo. Yo lo diré, el inversor tiene conexión a internet y desde ahí puede controlar la carga. Sí, véndele la moto a tu padre a ver si tiene wifi. ¿Por qué? Porque a pesar de tener luz eléctrica, a pesar de tener una piscina chulísima, a pesar de estar en un paraje precioso con buenas sombras, si no tenían internet, la hija no quería ir. Yo creo que de demasiado entretenimiento.
la clave del wifi, los juegos, las series, las películas, las redes sociales. Entretenimiento que adormece nuestro espíritu. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo consciente para ser libres del adormecimiento. Es decir, ese entretenimiento no puede dominarnos, no debe de dominarnos, ¿de acuerdo? Nos preparamos para las bodas, y esta es la primera clave. Nos preparamos para las bodas manteniendo una esperanza viva. Nuestra responsabilidad en la espera es velar y orar. Fijaros que Jesús da la conclusión en el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora. Velad pues. Imagínate que venga y estamos jugando con internet, viendo una serie, viendo una película, conectados, etcétera, etcétera. Segunda cosa interesante que veo. Llegará a la medianoche. Él llegará a la medianoche, dice, tardándose el esposo, y versículo 6, y a la medianoche. Sucederá en medio de una gran oscuridad y profundas tinieblas. No va a ser cuando mejor esté todo, no va a ser cuando más claridad haya, no va a ser cuando haya referentes claros. De hecho, la oscuridad, no le tenemos miedo a la oscuridad porque tenemos luz. Pero si cuando se hiciera de noche no tuviéramos absolutamente nada para poder alumbrarnos, sería un problema gordísimo. ¿Sí o no? ¿Entendéis lo que significa esta oscuridad? Esta oscuridad significa confusión y pérdida de referencias claras. Es decir, la gente no va a saber hacia dónde dirigirse. La gente le va a pasar lo que está aumentando en la sociedad. La gente no sabe ni quién es ni qué es. Y no voy a abundar en todo esto porque sabéis de sobra la oscuridad, la confusión que está reinando hoy. Gente sin dirección, gente sin tener una referencia clara. Momentos de oscuridad que crearán confusión, gran confusión. Una época donde nadie sabe quién es ni qué es, sin referentes claros, andando a ciegas, caminando en tinieblas, bajo la potestad de Satanás y envueltos en pecados. ¿Por qué tomaron sus lámparas las vírgenes? Para que la oscuridad no les impidiera alcanzar su propósito. Por eso necesitamos las lámparas. Porque la oscuridad no puede vencernos, no puede derrotarnos. Necesitamos las lámparas porque vamos a luchar en medio de la oscuridad. Porque tenemos que alumbrar en medio de la oscuridad. Porque somos la luz del mundo. Porque Jesucristo era la luz del mundo y Jesucristo nos dejó a nosotros la tarea de ser la luz del mundo. Por eso tomaron sus lámparas. Pablo define así su llamado en Hechos 26, 18. Lo leo. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz. Esto es lo que Jesús le dijo cuando se le apareció en el camino a Damasco. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Eso está en Hechos 26, 18 para los que estáis tomando notas. Romanos 13, 12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Segunda de Corintios 6, 14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Primera de Juan 1:7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Qué importante es tener comunión unos con otros, porque eso nos ayuda a caminar en luz. Qué bueno que hayas venido, porque eso nos ayuda a caminar en luz. Comunión unos con otros nos ayuda a tener luz,
a tener la lámpara encendida en medio de las tinieblas. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. 1 Juan 1,7. Y finalmente 1 Juan 2,9, que dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Por eso a lo mejor hay vírgenes a las que se les apaga la lámpara, porque empiezan a tener cosas en contra de su hermano, porque empiezan a odiar a su hermano por algo que han hecho, algo que han dicho, algo que hicieron, algo que dijeron. Segundo punto importante, nos preparamos para las bodas andando en luz y siendo luz. Nuestra responsabilidad en este tiempo oscuro es ser luz. Amén. Entonces, manteniendo una esperanza viva, velando y orando, es como mantenemos una esperanza viva, activa, expectante, a pesar de la tardanza, a pesar de la demora. Andando en luz, alumbrando, siendo luz, andando responsablemente, alumbrando a los demás. Y tercer punto, o tercera situación importante, en el momento de recibir al esposo, lo que sí que es importantísimo, yo diría que casi lo más importante de todo, es tener aceite. Tener aceite. Tener suficiente aceite. Porque fijaros que la lámpara puede ser muy bonita. Tú puedes ser un muy buen cristiano. Tú puedes ser el mejor cristiano del mundo mundial. Tú puedes ser el mejor creyente. Tú puedes tener la mejor familia. Tú puedes tener el mejor comportamiento, la mejor actitud. Pero si tu lámpara no tiene aceite, pierde su función de alumbrar. Una lámpara sin aceite pierde su función. No sirve para lo que está diseñada. Si no tenemos aceite, no servimos para lo que Dios nos ha diseñado. ¿Tienes aceite? ¿Cuánto aceite tienes? Las insensatas no tenían suficiente aceite. 5 eran prudentes, 5 eran insensatas. Rápidamente, muy rápidamente, algunos puntos que demuestran si somos insensatos. ¿De acuerdo? Venga, a anotar las citas no las vamos a leer. Mateo 7, versículos de 24 al 27, aquel que edificó su casa sobre la roca, el que lo edificó sobre la arena, etcétera, etcétera, nos enseña que el prudente es el que oye la palabra y la hace, mientras que el insensato es el que oye, pero no hace. O sea, lo que Dios nos está enseñando, nos está hablando, nos está diciendo, ¿sabéis para qué es? Para que nos entre por un oído y nos salga por el otro, ¿no? ¿A que sí? ¿Verdad que no? Para que se nos hinche la cabeza de conocimiento, ¿verdad que no? Dios nos habla para que nosotros hagamos lo que Él nos dice. Si el Señor nos dice que tenemos que estar preparados para las bodas, es para que nos preparemos para las bodas, no para que salgamos de aquí y sigamos con nuestra vida como hasta ahora. Mateo 23, 17. Insensato es quien inclina... Este quizás vamos a leerlo. Mateo 23, 17, si podéis por favor ponerlo. Lo tengo aquí. Fijaros, dice... Insensatos y ciegos, les decía Jesús a los fariseos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? Insensato es quien inclina su escala de valores, dándole prioridad al dinero y a las riquezas antes que a Dios. Fijaros que decía, no, lo más importante es el oro que hay en el templo. El templo no tiene importancia. El templo era la presencia de Dios. El oro era lo que no tenía importancia. Sin embargo, para ellos habían perdido la visión, ellos habían perdido el orden, la escala de valores la habían torcido. Para ellos era más importante el oro que el templo, la presencia de Dios que santificaba ese oro. Insensato es quien
inclina su escala de valores dándole prioridad al dinero y las riquezas antes que a Dios. Y ojo, no pensemos que los que no tenemos un duro o un euro nos libramos de esto, porque demasiadas veces estamos deseando que nos toque la lotería porque pensamos que si nos tocara la lotería nuestra vida cambiaría. En vez de dejar que nuestra vida sea cambiada por el poder de Dios. O sea, que no tener dinero no nos garantiza que nos escapamos de esto. Porque los que anhelamos tener dinero, aunque no lo tenemos, entramos aquí, en esta categoría. Lucas 24, 25. Insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas habían dicho. Insensato es quien es tardo de corazón para creer las palabras de Dios, para creer a los profetas de Dios. Somos insensatos si ponemos en duda todo lo que Dios nos dice, lo que Dios nos habla, lo que Él habló por sus profetas y lo que Él habla por sus profetas. Es más, me estoy acordando de la promesa que creo que fue Josafat les dio a su pueblo. Creed en Jehová y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Seréis prosperados no es tendréis dinero, seréis prosperados es tendréis bienestar, paz, bendición, abundancia, salud, incluso dinero. También lo incluye, ¿vale? Gálatas 3.1. Oh, Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó? ¿Habéis empezado por el Espíritu y ahora vais a caminar en la carne? Insensato es quien, habiendo comenzado por el Espíritu, acaba por la carne, desobedeciendo a la verdad. Somos llamados a vivir por el Espíritu. Que no se nos olvide, que no vivamos por la carne, que no vivamos por lo que somos nosotros capaces de hacer, que no vivamos por nuestras propias fuerzas, que no vivamos por nuestro entendimiento, porque ya hemos crecido mucho, porque ya llevamos muchos años en el Señor, porque ya somos muy maduros, porque ya sabemos lo que tenemos que hacer, porque ya. Yo recuerdo una conversación que tuve hace muchísimo tiempo con una hermana. Llevábamos 20 años en la iglesia, en el Señor, y decía, es que ya somos maduros. Y yo en ese momento entendí que el Señor, claramente, con claridad, entendí, no, lo que somos es más duros, no maduros. Somos más duros. Efesios 5, 17. No seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Y se refiere a la pérdida de tiempo. Insensato es aquel que desperdicia el tiempo. Oh, madre mía, cuán insensatos somos a veces. Cuán insensatos somos a veces. Es todo aquel que desperdicia el tiempo y no entiende la voluntad del Señor. Pues la voluntad del Señor es que aprovechemos bien el tiempo. Tito 3:3. Un insensato es alguien rebelde. Un insensato es aquel que se deja esclavizar por pasiones y placeres. Un insensato es aquel que tiene malicia. Un insensato es aquel que envidia y odia a la gente. Si tú guardas odio o rencor o aborrecimiento en tu corazón hacia cualquier persona, sea quien sea, eres insensato. Lo cual te va a privar de tener aceite. O sea, identifiquemos si somos insensatos o no, porque si somos insensatos, nos faltará aceite. Es incompatible tener aceite y ser insensato. Las insensatas no toman aceite. Los insensatos no tienen aceite. Segunda Timoteo 3:9. Insensato es todo aquel que resiste a la verdad. Todo aquel que resiste a la palabra revelada por Dios, a la verdad que está revelada, que está dada a conocer en la palabra de Dios. Insensato es todo aquel que no quiere obedecer a la palabra, que resiste a la verdad. Mateo 25, 3, 4, en la parábola de las 10 vírgenes, insensatos son los que toman su lámpara, pero no toman aceite. Prudentes son los que toman su lámpara y toman aceite. La lámpara somos tú y yo. Ahora, ¿qué es el aceite?
¿qué tiene que ver el aceite con que el esposo nos conozca? Yo creo que esto nos da un pequeño indicio de qué puede representar el aceite, aunque yo creo que todos lo sabemos. Pero fijaros que a las que no tenían aceite, a las insensatas, que fueron a comprar aceite en el momento más inoportuno, en el momento menos adecuado, cuando volvieron y tocaron a la puerta y el Señor habló con ellas, les dijo: no os conozco. O sea, las que tenían aceite eran conocidas por el Señor. Las que no tenían aceite, el Señor no las conocía. Yo pienso que el aceite tiene mucho que ver con la intimidad que yo tengo con el Señor. ¿Te conoce el Señor? Tú conoces al Señor, dices que sí conoces al Señor. Yo conozco al Señor, yo digo que conozco al Señor. Pero, ¿te conoce el Señor a ti? ¿Has tenido momentos a solas de intimidad, genuinos, reales, experiencias vitales, espiritualmente significativas e importantes con Él? ¿Los sigues teniendo? ¿Los procuras? ¿Los tienes a diario? ¿Tienes y mantienes una intimidad con Él? ¿Estás seguro de que si por cualquier casualidad tuviéramos que tocar a la puerta, Él diría: wow, cómo han cerrado y no te han dejado entrar a ti? Pasa, si tú eres mi amigo o mi amiga. O nos diría: ¿tú quién eres? ¿Tú quién eres? No te conozco. El aceite es el producto de nuestra intimidad con Él. El aceite es el producto del olivo, es el fruto del olivo cuando se ha machacado, se ha llevado a la almazara, se ha refinado, se ha hecho líquido, se ha convertido líquido, ¿de acuerdo? Pero el aceite en la parábola es el producto de mi intimidad con el Señor. Y aquí voy a lo que el Señor me ha estado hablando durante toda esta semana y quiero compartir con vosotros, y creo que es importantísimo. El ajetreo, la mucha ocupación, es la muerte de la intimidad. Cuando estamos tan sumamente ocupados, nuestra intimidad con el Señor la estamos matando. Y claramente entiendo que Dios dice: necesitas desacelerar. Necesitas levantar el pie del acelerador. La única forma de fomentar la intimidad es apartando tiempo para ello. La mejor manera de fomentar la intimidad es levantándonos temprano por la mañana, apartando un tiempo para Dios. Además, esto Nelly nos habló y es de vital importancia. Apartando un tiempo en la mañana, levantándonos más temprano, lo que significa tener que acostarnos antes. Porque cuando nos acostamos tarde, por la mañana pasa lo que pasa. Suena el despertador, yo lo tengo en el móvil, y tiene un botón aquí, la pantalla, que dice posponer 5 minutos. Yo no sé por qué lo han puesto, pero lo han puesto. Además, es que ese botón se ilumina así y te incita a darle, y sigues así, y 5 minutos más. Y suena a los 5 minutos, y a los 5 minutos le dice: 5 minutos más. Ay. Y no tenemos aceite. Y no producimos aceite. ¿Con quién quiero pasar mi tiempo? ¿Con quién quiero pasar mi tiempo? ¿Con la televisión antes de dormir? ¿Con la película de la noche? ¿Con el teléfono móvil? ¿Con el ordenador? ¿Con mis muchos quehaceres? ¿O con Él? ¿Con quién quiero pasar mi tiempo? Y esto nos habla de prioridades. Y esto nos habla de realmente conocerle a Él y ser conocidos por Él. Porque si realmente le conocemos a Él, desearíamos estar con Él y no cambiaríamos el estar con Él por nada en el mundo. Oh Señor, a ti es a quien más amo.
Y el Señor dice, ¿y por qué estás viendo la tele? ¿Y por qué no apagas el móvil? ¿Y por qué no apagas el ordenador? ¿Y por qué no dejas de arreglar la casa y de preparar todo para mañana? Se trata de nuestra elección, de tu elección, se trata de mi elección. Nada de todo eso que hacemos normalmente a últimas horas de la noche, ver la tele, estar con el ordenador, con el móvil, estar haciendo las cosas de la casa, estar haciendo las... nada de todo eso va a cambiar nuestra vida. Ahora, pasar un tiempo de calidad para producir aceite en intimidad con Él a la mañana siguiente, sí que va a cambiar nuestra vida. Y sí que la puede cambiar. Y sí que la cambia y la transforma diariamente. ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué vamos a elegir? Tenemos que planificar nuestra cita con Él. Y eso significa que tenemos que dejar de hacer algo para conseguirlo. ¡Comprar aceite! Deja de hacer lo que estás haciendo y ponte a hacer aceite. Aceite. Aceitico, que empape. A tope. Si estamos muy ocupados, y yo personalmente soy alguien que está muy ocupado, no somos tan brillantes, ni tan inteligentes, ni tan sabios, ni tan listos como pensamos. De hecho, somos más tontos de lo que pensamos, si estamos tan ocupados. Y yo soy el primero que está muy ocupado. O sea que yo soy más tonto de lo que creo. Soy más insensato. Busqué lo que significaba insensato. Insensato significa tonto, que pierde el tiempo, alguien que no es capaz de organizarse, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es más importante? ¿Tiempo haciendo mis cosas o tiempo con Dios? ¿Por qué Jesús, el Hijo de Dios, se apartaba a lugares solitarios para orar? ¿Qué necesidad tenía Jesús de apartarse a lugares solitarios a buscar al Padre en oración? ¿Qué necesidad tenía Jesús si era el Hijo de Dios? ¿Qué necesidad tenía? Mateo 14, 23. Estos sí vamos a leerlos porque son importantísimos. Es el ejemplo del Maestro. Mateo 14, 23. A ponérmelo, que no los busque yo. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo, viendo la serie favorita de Netflix. La Casa de Papel, o conectado, o jugando al LOL, o ¿qué estaba haciendo? Estaba grabándose un TikTok, o viendo los vídeos de TikTok, que se ven como los churros, eso empieza así, yo no tengo TikTok, pero yo a veces he picado en los shorts esos de YouTube, y pierdes el tiempo, y en los reels del Facebook, dices, madre mía, qué manera de perder el tiempo, cuando te das cuenta pasa una hora. Y dices, pero una hora que yo podía haber hecho un litrico de aceite para mi lámpara. Y lo he perdido tontamente. Cuando llegó la noche estaba allí solo. Marcos 1:35. Marcos 1:35. 1:35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto. Y allí oraba. Allí oraba. Marcos 6:46. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y Lucas 6:12, el último. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y si Jesús, el Hijo de Dios, hacía esto, y yo voy a decir, sin tener necesidad de ello, tú y yo que lo necesitamos como agua de mayo, ¿por qué no lo hacemos? ¿Será que la insensatez está reinando en nuestro corazón?
¿Será que tenemos que dejar de lado la insensatez y empezar a abrazar la prudencia? La oración construye la relación. La única manera de mantener una relación viva y apasionada con alguien es la comunicación constante. Y Jesús hacía todo esto porque se trata de que tú y yo eliminemos toda distracción para enfocar toda nuestra atención en Él y conectar plenamente con Él. Las experiencias más profundas con Dios no las vamos a tener ni en congresos, ni en eventos, ni en reuniones de iglesia. Sí, va a haber experiencias muy importantes, de acuerdo que sí. Pero las más importantes las vamos a tener en intimidad con Él. Y yo recuerdo experiencias en intimidad con Dios que han cambiado mi vida y que han transformado mi vida y que me han hecho ser quien soy. Y las recuerdo. Pero no te puedo decir que ayer tuve una y que hoy he tenido otra. Y eso es un error en mi vida. Eso es una insensatez de parte mía. El aceite es intransferible, como bien he dicho. Se produce en la intimidad con Dios. Para tener aceite hay que pagar el precio. Entonces, finalmente, ¿cómo nos preparamos para estas bodas? La tercera recomendación es, nos preparamos para las bodas llenando nuestra vasija de aceite. Amén. Preparativos de boda. Nos preparamos manteniendo una esperanza viva, velando y orando. Nos preparamos andando en luz y siendo luz en medio de la oscuridad que nos rodea. Y finalmente nos preparamos para las bodas llenando nuestra vasija de aceite. Y eso solo lo puedes hacer tú y solo lo puedo hacer yo. Amén. ¿Estás preparado para las bodas? Sandra, ¿estás preparada para la boda? Yo creo que sí, ¿verdad? Ya lo tenemos casi todo, ¿no? Al final el fontanero ha ido a arreglar eso. El fontanero nos va a dar un quebradero de cabeza al final, un dolor de cabeza, porque no quiere arreglar lo que tiene que arreglar. Y falta arreglar eso. ¿Estás preparado para las bodas? ¿Todavía tienes un grifo que te gotea? ¿Todavía tienes un desagüe que chorrea? ¿Todavía tienes que poner 2 focos en el techo, un ventilador más? ¿Todavía tienes que pintar? ¿Todavía tienes que comprar el traje? ¿Estás sin aceite? ¿Tienes suficiente aceite para la boda? ¿Tienes suficiente aceite? ¿Estás dormido? ¿Alumbra tu luz en medio de la oscuridad? Dios nos llama a prepararnos para las bodas. Es importantísimo este tema porque el Señor viene. Se oye el clamor, se está oyendo el clamor. Viene el esposo. Viene el esposo. ¿Cómo están nuestras lámparas? ¿Cómo está nuestra vasija? ¿Dónde está el aceite? Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Pon aceite en mi vida, Señor, pon aceite en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Y me gozaré. Amén. Qué bien lo pasaron las 5 prudentes. Ahora, ¿cómo lo pasaron las insensatas? Qué bien lo pasaron las prudentes. Pero ¿cómo lo pasaron las insensatas? Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Padre. Señor, gracias porque somos llamados a esas bodas. Gracias porque nos has invitado. Oímos tu voz. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Señor, ayúdanos a prepararnos. Padre, ayúdanos, Señor, ayúdanos a dejar de lado la insensatez
que nos hace preferir otras cosas a preferirte a ti, Señor. Atráenos más y más a ti, Señor. Queremos apasionarnos de ti de verdad, Señor. Señor, ayúdanos a producir aceite en nuestra lámpara, en nuestra vida, llenar nuestras vasijas de aceite, hacer luz, a esperar despiertos. Señor, bendito Dios, bendito Señor, que no nos digas que no nos conoces. Señor, queremos pasar tiempo a solas contigo, para que no te olvides de nuestra cara, para que no puedas decir no te conozco. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a dar fruto en ella, a 100%, Señor. Gracias, gracias, gracias. Amamos tu venida, Señor. Te amamos a ti, Jesús. Amamos el día de las bodas. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Preparativos de boda. ¿Estás preparado? ¿Estamos preparados para la boda? El esposo viene. Tenemos que salir a recibirle. Darle prioridad, salir a recibirle, estar preparados. Que tengáis un muy buen domingo, que tengáis una muy buena semana y que los preparativos de boda no fallen en ninguno de nosotros. Llenos de aceite, de la presencia, de la unción y de la intimidad con Él, con el amado, en el nombre de Jesús. Que Dios os bendiga muchísimo.